Queridos amigos, estamos nuevamente en Historias para estar más vivos. Y hoy tengo el gusto de estar con Frida Ojeda. Podríamos tratar de sintetizar lo que ella hace en tanatóloga, pero en realidad, pues también eres un amante del desarrollo humano, diriges una editorial que procura generar materiales que tienen que ver con entendernos, con profundizar, con sanar, das cursos con tu marido, con Pelón San, y como que todo lo que tiene que ver con bienestar, con espiritualidad, con desarrollo de conciencia, es lo tuyo. No todas las cosas las has llevado al mundo académico, pero son tus intereses. Por eso nos identificamos mucho cuando nos conocimos y hemos hecho una linda amistad. Entonces te invité a que hicieras un Historias para estar más vivo y que nos compartas una historia y reflexionemos. Pero primero cuéntanos cómo estás en este momento. Muchas gracias, wow. Pues estoy muy contenta de compartir el espacio contigo, con tu audiencia, de formar parte de y poder estar sumando nuestras energías, porque sí, tenemos una muy linda amistad que no es casualidad. Oye, y tú aprecias las historias como yo las aprecio. Tienes un libro y el libro básicamente son las historias de tu vida y con eso tú estás compartiendo con las personas tus enseñanzas, pero en vez de ser como académica, como colegiada, más bien te fuiste a decir, mira, esto yo lo he vivido, ¿qué te llevas tú de esto? Entonces yo sabía que ibas a hacer clic con el proyecto de Historias para estar más vivo. ¿Qué pasa, no? Que a través de las historias entendemos cosas que no entendemos teóricamente. Yo creo que a través de las historias nos vamos conectando como humanos, wow. Ándale. Creo que ya hay mucho desde la teoría, pero hace falta a veces un poquito conectar desde el corazón, ¿no? Y las historias nos permiten reflejarnos, nos permiten identificarnos y conectar, porque pues yo siempre he sostenido que toda historia merece ser contada y todos somos maestros y alumnos desde cualquier rol que estemos aquí viviendo en este planeta, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Sí, ahora déjame decirte, a lo mejor hay entre paréntesis, pero no todo el mundo sabe contar historias. Yo creo que toda historia merece ser contada, pero a veces dices, ay, la cuenta mejor su hermano cuando te la platica que cuando la persona te la cuenta. Y tú sí eres buena. Ahora, yo te dejé la tarea, dije, tú elige la historia, ¿no? Y podía ser un chiste, podía ser, ¿no? Y tú me dijiste, yo quiero contar un momento que fue difícil de mi vida, una historia que es real y que a mí me cambió la vida, porque afortunadamente de ese evento después, ¿no? Hubo muchas enseñanzas. Entonces, ¿cómo titulamos la historia para empezar? Digamos que la podríamos titular como el segundo matrimonio de mi mamá. Ok. Yo le hubiera puesto así el padrastro del infierno, pero no, ¿verdad? Están bonitos. El segundo matrimonio de mi mamá. Cuéntanos el contexto y cuéntanos qué pasó. Bien, te voy a platicar, mi cuau. Esto realmente me encanta porque no lo había compartido así de manera abierta en ningún otro foro. Y fíjate que, bueno, sucedió cuando yo era adolescente. Mis papás se divorcian cuando yo me gradué de la prepa a mis 17 años. Y mi mamá, tras una profunda depresión, al año y medio de divorciada, conoce a su segundo marido, un médico muy reconocido en la ciudad en la que vivo y muy amigo de mi abuelo. Se llevaban muchísima diferencia de edad. Y pues el médico empieza a enamorar a mi mamá, obviamente reconociendo aquellas carencias emocionales que ella estaba viviendo. Mi mamá era muy joven, tenía 37 años y 4 hijas. Entonces el señor llega como a rescatarla como príncipe azul, le bajaba la luna a las estrellas, era una cosa maravillosa con ella. Y en su fugaz noviazgo, porque duraron pocos meses, decide él que se casaran rapidísimamente. Y empiezo yo a notar entre mis celos y mi intuición que las cosas estaban como raras, ¿no? Y decía, mamá, te habla de forma obsesiva 300 veces al día y si no le contestas el celular, que además él te lo regaló para que cambiaras tu chip, es como raro, ¿no? Y yo empezaba a ver cosas así y pues todo era así como eres muy celosa, soy la mayor de mis hermanas y sí fui muy celosa. No tengas miedo, hija, simplemente estás así no, porque es una persona nueva, pero yo merezco otra oportunidad, ¿no? Entonces... Claro, y bueno, él la embellecía con el rollo de voy a ver por tus 4 hijas y por ti. Yo le decía, oye, ma, pero no necesito que vea por mí, yo tengo a mi papá. O sea, yo estaba rebeldísima, ¿no? Total, se casan, mi mamá anula, es muy religiosa, católica, anula el matrimonio con mi papá, se casa con este médico por la iglesia, por el civil. Yo me rebelo del mundo, me voy a vivir fuera de México, me mandan traer el fin de semana de su boda. Y ese matrimonio duró muy poco, duró menos de 3 años. Y yo me doy cuenta, cuando recién regreso ya a México, a los 3 meses de matrimonio de ellos, que mi mamá decide que no viviéramos bajo el mismo techo.
hecho, por fortuna, ¿no? Ajá. Pero está qué raro que mi mamá, este rollo, ¿no? Entonces yo me empiezo a dar cuenta de las circunstancias extrañas que estaban viviendo porque reconozco un problema de alcoholismo muy fuerte en el doctor y también ya me habían comentado pues que era una persona muy violenta, que le pegaba a sus ex mujeres, ex esposas, etcétera. Entonces yo dije, a ver, esto no está bien, aquí algo no me cuadra y entre mi rebeldía, mis celos y mi sexto sentido yo estaba como hecha una bomba que de todo explotaba, pero veía claramente que estaba viviendo mi mamá un matrimonio de infierno, ¿no? Porque fue víctima de violencia física, psicológica, la tenía amenazada que no lo dejara porque nos haría algo a nosotras, ella jamás decía nada y entonces yo decía, ¿por qué mi mamá no lo deja? ¿Por qué pedía apoyo con mi abuelo, mi papá? Entonces, pero yo no entendía lo discapacitada que ella se sentía, Claro. como para salir al mundo a defender a sus hijas, ¿no? Que siempre hemos sido lo más importantes para ella. Entonces, después de una serie de eventos muy fuertes, él decide rentar 2 casas en un fraccionamiento en el que nos separaba un parque. Entonces mi mamá caminaba el parquecito interno del fraccionamiento y atendía a mi casa con mis hermanas, dejaba la comida, veía tareas, mis hermanas eran chiquitas, y ella se regresaba a atender al marido y a dormir ahí y a vivir como esposa, ¿no? Pero el tema es que yo empiezo a ver que las cosas de verdad se estaban saliendo de control porque mi mamá empieza a tener cirugías muy recurrentes, ¿no? Le reventó la vesícula y luego un ovario y luego la matriz y luego no sé qué. A lo largo de, digo, en un lapso de 3 meses tuvo 3 cirugías. Qué raro. Y también, pues, la nariz fracturada y las costillas. Entonces yo decía, este güey la está, bueno, desbaratando a golpes. Y así sucedía. Wow. Él tomaba muchísimo, muchísimo. Tenía también un lienzo charro y en el tema de los caballos, el alcohol y los mariachis, etcétera, pues hacían muchos eventos los miércoles y él agarraba borrachera de miércoles a domingo. Y el lunes a las 6 de la mañana ya estaba en el quirófano de su hospital operando y bueno, fue algo verdaderamente fuerte porque este señor que después nos dimos por enteradas que tenía bipolaridad, Claro. muy pequeñito y otros trastornos mentales con los cuales yo por primera vez en mi vida tuve contacto, nos dábamos cuenta que también se desarrolló algo así como doble personalidad, ¿no? Cuando él estaba en su lado muy, por etiquetarlo como bueno, en Ajá, sí, sí, en el doctor, ¿no? Ahora sí fue que el una doctor. gran eminencia, ¿eh? Patentó una tecnología para un trasplante de rodilla a nivel nacional. Era el médico certificado en el Vaticano para certificar todos los casos de los beatos y hacer, de Latinoamérica y hacerlos santos. Wow. Entonces iban al Vaticano, daba muchísimos donativos a fundaciones. O sea, de verdad era, y cuando estaba bien yo lo veía y entendía por qué mi mamá se había enamorado de él. Claro. Porque es una belleza, o sea, pero hasta anormal, ¿no? De tan lindo. Sí, 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 sí. Sí, o sea, cuando decimos que todos los seres humanos ni somos 100% buenos, ni somos 100% malos, normalmente estamos más tibios, ¿no? Estamos como en medio. Hay personas que es así, ¿no? Lo súper bueno y todo este lado oscurísimo ahí pegado. Así era él. Súper, súper bueno y súper malo, porque cuando estaba, se le disparaba el rollo. Obviamente no reconocía a mi mamá, no sabía quién era, o sea, era como estar, él era otro. Entonces, pues ya muy tomado, se automedicaba y golpeaba mucho a mi mamá, destruía carros, hacía muchas cosas que ya ni para qué te digo. Y entonces, pues mi mamá, después de mucho miedo, decide divorciarse también de él. Y cuando ella anuncia esta separación y empieza a recibir ayuda psicológica para alentarse. Agarrar el valor, sí. Él, pues obviamente veía ya las crisis anímicas de mi mamá y verdaderamente la amaba, muchísimo, fue el amor de su vida. Él veía que mi mamá estaba en cirugía tras cirugía, que ya le tenía un pavor tremendo y él había elegido meterse a una clínica para tratarse por primera vez en su vida, siendo él ya un adulto mayor. Y bueno, resulta que en uno de estos fines de semana de borrachera, como normalmente lo hacía, él era cazador profesional, entonces tenía una colección de armas en su casa, ¿no? Y en una noche catastrófica, infernal de verdad, él pues agarra sus pistolas y empieza a disparar normal, eso lo hacía normalmente. Y bueno, algo que es característico de los bipolares es que tienden a tener crisis de depresiones muy profundas y hablan siempre de suicidio. La mayoría tienen este comportamiento, ¿no? Y entonces él cada fin de semana hablaba con sus hijos, les decía que se iba a suicidar, no sé qué. Ya nadie le creía porque pues, a sus casi 70 años, ¿quién le iba a creer? O sea, claro. Nunca se había matado, ¿no? Esa noche él, tras una crisis muy fuerte en la que golpeó profundamente a mi mamá, profundamente, no la mató de milagro, le disparó muchísimo, estaba tan borracho que pues no le atinaba, fue
un tema muy fuerte. Él como cuando en esta curva de volver a su personalidad y empezarle a como de autonivelarse, empieza a darse cuenta de lo que había hecho, se ve las manos, la pistola, la casa, cómo la dejó, ve a mi mamá, le pide perdón, le habla a sus hijos y ahí se marca. No quedó muerto en el evento, lo llevaron a hospital, llegó su hijo, lo operaron y murió en quirófano. Pero fue, imagínate, wow, yo tenía 20 años y mi hermana más chiquita iba a cumplir 10, tenía 9. Y mi mamá, pues con unas crisis de depresión profundísimas y mucho miedo. Y bueno, ese fue un evento de verdad que yo ya te lo platico así muy natural, pero en su momento me costó todo. Me estaban lastimando lo que yo más amaba, que era mi mamá, lo que más amo, ¿no? Y gracias a la existencia de él, gracias a la valentía de mi mamá, a la sanación que vivió mi mamá, a la ayuda que se atrevió a recibir, a su camino de amor, de paz, de humildad y sobre todo de algo que se llama perdón, yo aprendí lo que es el verdadero perdón. Ese perdón que deshace los juicios y pude ver a través de la botarga y el personaje del médico a un alma grandiosa y llena de sentido, con una misión muy grande en la que había incluido dentro de lo que pactó al llegar aquí, enseñarnos a estas 5 mujeres a perdonar para poder avanzar. Y entonces yo por primera vez en mi vida, para sanar todo eso que viví, pues conocí lo que era la sanación a través de los chakras, me acerqué a la psiquiatría, a la psicología, cursos, talleres, que sin darme cuenta me fueron dando, como te lo decía, esa leñita, esa materia prima que me ayudó a tener cierta idea de por dónde avanzar cuando yo enfrenté procesos de vida más fuertes, como lo fue el fallecimiento de mi hija, ¿no? Claro. Yo no habría podido perdonar al médico de Shanti de no haber pasado por la experiencia de el doc que amo con de verdad mucha honestidad. No podría hablar de lo que es experimentar la liberación de no cargar resentimientos si no hubiera yo aprendido lo que es perdonar. Claro que pasé un proceso muy fuerte, lento, y pues también comprendí la importancia de lo que es sanar responsablemente nuestros caminos, ¿no? Porque mi mamá no podría haberme transmitido, ni a mí ni a mis hermanas, su paz y su resiliencia si ella no lo hubiera hecho primero con ella misma. Entonces, todo esto a mí me sirvió como ejemplo de vida para comprender que por más dramático que haya sido un escenario vivido, siempre hay forma de salir adelante, siempre hay ayuda y que por más difícil que sea algo que estemos enfrentando, siempre hay algo que agradecer tras recoger poco a poco el aprendizaje de lo vivido. Híjole, pero mira, Frida, es que tú me cuentas la historia y por lo pronto te reconozco una sabiduría que creo que no es muy común y que justamente el chiste de estos episodios de Historias para estar más vivo es ¿qué me llevo, no? O sea, quien nos está escuchando no necesariamente ha vivido una experiencia de esa categoría o así, pero seguro ha vivido su vida. Entonces, lo primero que me pones a pensar es que algo que es muy sabio de tu parte y creo que compartes con tu mami es no cortar las historias, porque si no, sí es una tragedia. Si tú nada más me cuentas hasta este momento donde se suicida, pues entonces yo digo, oye, qué horrible historia, ¿no? Ojalá nunca hubiera pasado y qué feo, pero porque continúas la historia, o sea, porque la vinculas con, bueno, pues a partir de ahí que mamá empieza a recibir ayuda y que yo también, o sea, empiezo a entender qué pasa y empezamos a informarnos y empezamos a llegar a algo muy concreto que es el perdón profundo, es que puedo agradecer que haya sucedido esto. Exacto. ¿No? Decir, wow, pero si no tengo la habilidad de continuar, es como leer un libro y haberme quedado nada más hasta cierto capítulo y ya no le sigo y entonces ya no sé qué sucede con los descendientes, con los que se quedaron, no sé, ¿no? Me traumó, llegué hasta aquí. Entonces, lo primero que yo me llevo es como la invitación a mantener los ojos abiertos. Las cosas no han terminado. Tampoco tienen un inicio específico, porque si no hubiera, por ejemplo, pasado el divorcio de tus papás, pues no hubiera conocido al doctor, ¿no? O sea, hay todo un devenir anterior que va ligando las cosas. Ahora, lo segundo que me haces pensar es, cuando yo me enteré de esta historia en tu libro, me aterraste un poco, ¿eh? Porque este rollo... medio así. No, pero me aterraste un poco, te quiero decir, porque justo hay una parte donde dices, me di cuenta después, cuando vino el tema de que fallece su hija y que
que vives todo el proceso de esa pérdida y que tú dices, ahí me caché como todo lo anterior, me había estado preparando para lo que vendría después en todos los sentidos, no nada más el fallecimiento de tu hija, sino también a lo que te dedicas hoy en día, al tema del desarrollo humano, Sí, al tema de los cursos. esa frase me gusta mucho. Qué chido que la traigas a este Sí, espacio. pero se te olvida que yo soy un ente paranoico. Entonces yo cuando leí eso, lo que pensé es, yo dije, en la torre, entonces ¿para qué me está preparando la vida, no? Ya sabes, ¿por qué estoy viviendo esto? Sin miedo y respeto a la vida, que siempre es maravillosa, ¿no? Y nos sorprende con mucha belleza. La frase dice, fíjate, ni yo me acordaba que la había escrito, dice, sin darme cuenta, creí que había estado sanando mi pasado con todo este rollo de los talleres, cursos, los libros que leí, que me fueron cada vez gustando más y más y más, ¿no? Entonces ahí escribo, siempre creí que se había tratado de sanar mi pasado, sin darme cuenta que simplemente estaba tomando herramientas para mi futuro. Vamos a quedarnos con eso y vamos a quedarnos con que quienes nos están escuchando se lleven esa lección de tu vida para su propia vida, de reconocer que todo aquello que hemos vivido en parte pues es para entender lo que ya fue y también nos está preparando hacia lo de adelante, porque pues siempre hemos vivido en el presente. Entonces este presente es como la oportunidad o la circunstancia perfecta para continuar nuestra vida y para asimilar lo que ya fue. Entonces me quedo con eso. Ya veremos cuáles son las anécdotas que las personas nos comparten de, ok, me cayó este 20, me di cuenta de esto, tomo esta decisión, me doy cuenta al escuchar a Frida de que si ella pudo, ¿no? O sea, si vean la cara de Frida y decir, ¿cómo tú con estas anécdotas de vida nos puedes decir así tranquilamente la vida es maravillosa? Entonces yo creo que eso es lo más hermoso que nos podrías decir, porque tendrías derecho a decir lo contrario, podrías decir es horrible, ¿no? Entonces te lo agradezco mucho, Frida. Yo creo que este va a ser un episodio muy, muy emotivo y muy profundo. Te agradecemos que nos compartas algo tan íntimo. Wow, muchas gracias a ti por el espacio, por aterrizar tan prácticamente esta idea. Y sí, creo que la vida siempre es maravillosa cuando hacemos de cada circunstancia nuestro gran maestro. Llámale dolor, llámale alegría, llámale... Es la vida, es ese conjunto de sabores agridulces que nos hacen disfrutar la experiencia. Y a eso venimos, a sentir. Así que siempre valdrá la pena. Aquí andamos. Ay, muchas gracias, Frida. Te mandamos muchos besos. Gracias, Pau.